Hola. Esto es Inversor en Acción y hoy nos sumergiremos en el universo de empresas que no solo pagan dividendos, sino que los aumentan constantemente. ¿Alguna vez te has parado a pensar quiénes son los verdaderos campeones de este juego? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. El ETF SET, por ejemplo, representa una cartera de 100 empresas con un historial de crecimiento de dividendos. Pero entre ellos, ¿cuál destaca como la verdadera joya de la corona? Prepárese, porque al final de este análisis comprenderá por qué algunas de estas empresas superan en rendimiento incluso a las llamadas acciones de crecimiento. Vayamos a los hechos. Desde que se lanzó SET, hemos estado comparando su desempeño con otros activos. Mientras SCHD creció un impresionante 200%, el índice Nasdaq subió un increíble 400%. ¿Pero qué pasa con los dividendos? Si hubieras invertido 1.000.000 de wons en 2021 tanto en SCHD como en Lobes, hoy recibirías 360.000 wons del primero y 670.000 wons del segundo. Una diferencia de casi el 100%. Así es, Lobes no solo logró un crecimiento de capital superior, sino que también aumentó sus ganancias de manera más agresiva. Y este es precisamente el punto crucial: no toda empresa que paga dividendos es sinónimo de solidez. Algunos crecen poco, otros incluso reducen sus pagos. Por lo tanto, identificar aquellas que combinan la apreciación de las acciones con aumentos consistentes de dividendos es la clave para generar riqueza a largo plazo. En Estados Unidos, las empresas que distribuyen dividendos se pueden clasificar en tres categorías principales. En primer lugar, tenemos a los aristócratas en ascenso, aquellos que han aumentado sus pagos durante al menos 10 años consecutivos. Hay 37 empresas en este grupo, incluidos gigantes como Apple y Microsoft. Luego vienen los aristócratas establecidos, con 25 años o más de aumentos ininterrumpidos. Hay 68 empresas de este nivel. Finalmente, las reinas de los dividendos, aquellas que mantienen el ritmo desde hace más de 50 años. Aquí encontramos 49 empresas, incluida Lobes. ¿Y por qué importa esto? Porque cuanto más larga sea la historia, más probable será que estos aumentos continúen en el futuro. ¿Qué pasa si, además, la empresa sigue mostrando un crecimiento acelerado? Es el escenario perfecto. Hablemos de Lobes. La empresa es referente en el sector de materiales de construcción y mejoras para el hogar, compitiendo directamente con Home Depot. Ambos han mostrado resultados excepcionales y no es coincidencia. En Estados Unidos, la cultura de ser propietario de una vivienda es fuerte, y, con el aumento del trabajo a domicilio y el envejecimiento de la población, la demanda de mejoras en el hogar no hará más que crecer. Pero algunos inversores desprecian las acciones con dividendos, alegando que no suben tanto como las acciones de crecimiento. ¿Es realmente así? Vayamos a los números. Si miramos el periodo de 1993 a 2017, durante el boom tecnológico, está claro que acciones como Microsoft se dispararon. ¿Pero qué pasó después? Muchas de estas empresas han caído o se han estancado. Mientras tanto, Lobes ha mantenido una trayectoria ascendente constante, año tras año. Y no estamos hablando de una apreciación modesta. Desde 2020, por ejemplo, Lobes ha superado incluso a Microsoft en rendimiento. Por no hablar de los dividendos, que no hacen más que ampliar aún más esta diferencia. Entonces, ¿qué es más frustrante, ver una acción dispararse y luego caer en picado? ¿O recibir rendimientos crecientes cada año, con una apreciación constante? La respuesta parece obvia. Pero ojo, no todas las empresas con un largo historial de dividendos son una buena inversión. Es necesario separar el trigo de la paja. Comparemos dos ejemplos, 3M y Aviernes. En los últimos 5 años, 3M ha ganado solo un 48%, mientras que Aviernes ha subido un 60%. Si hubieras invertido 10 millones de wons en 3M, hoy tendrías prácticamente la mitad del valor inicial. ¿Y los dividendos? Aunque 3M aumentó sus pagos, el crecimiento fue insignificante, solo un 2,3% anual, prácticamente al mismo ritmo que la inflación. En otras palabras, no hubo ninguna ganancia real. Aviernes aumentó sus dividendos una media del 12% anual en el mismo periodo. Esta diferencia es brutal. Después de todo, las empresas que aumentan constantemente sus ganancias demuestran salud financiera y perspectivas prometedoras. Ahora bien,
¿Cómo identificar lo mejor de lo mejor? En primer lugar, filtramos las empresas del S&P 500 que han aumentado los dividendos durante más de 50 años. Hay 27 en total. De ellos, eliminamos aquellos con una rentabilidad por dividendo inferior al 2%, ya que incluso con un crecimiento acelerado, la rentabilidad inicial sería muy baja. Luego excluimos las acciones con alta volatilidad reciente, cambios superiores al 25% hacia arriba o al 30% hacia abajo, ya que pueden indicar problemas estructurales o burbujas de precios. Finalmente, seleccionamos solo aquellas que mostraron un crecimiento promedio de dividendos superior al 10% en los últimos 5 años. ¿Y el resultado? Solo 3 empresas pasaron todos estos filtros. El gran ganador es Loves, seguido de cerca por otras 2 joyas, Target y Illinois Toolworks. Cada uno de ellos opera en diferentes sectores, lo que te permite diversificar tu cartera y además recibir dividendos en diferentes meses del año. Juntos, ofrecen una rentabilidad por dividendo promedio del 2,2% y un crecimiento anual de las ganancias de un impresionante 14,5%, muy por encima del 12% de SCHD. Para ponerlo en perspectiva, si invirtieras 100 millones de yuans distribuidos equitativamente entre estas 3 empresas, recibirías alrededor de 1,6 millones de yuans en dividendos durante el primer año. Después de impuestos, el valor neto se acercaría a los 1,2 millones de yuans. Puede que no parezca mucho, pero recuerda, estamos hablando de un flujo de ingresos pasivo que crece año tras año, sin que tengas que mover un dedo. Pero no nos equivoquemos, incluso las mejores empresas requieren un análisis cuidadoso. En el caso de Loves, por ejemplo, es fundamental comprobar sus fundamentos. Los ingresos y el beneficio neto han crecido constantemente, con mejoras continuas en el margen. Además, el flujo de caja operativo se ha mantenido sólido, lo que garantiza que los dividendos sean sostenibles. Con 60 años de subidas consecutivas y un crecimiento medio del 20,7% en los últimos 5 años, la compañía demuestra que sabe recompensar a sus accionistas. Por supuesto, como ocurre con el sector minorista de materiales de construcción, está sujeto a ciclos económicos. Pero con más de 2.000 tiendas en Estados Unidos y una agresiva estrategia de expansión, que incluye el fortalecimiento de sus propias marcas y la integración en línea, el futuro parece prometedor. Target, a su vez, es un ejemplo de resiliencia. Incluso en un sector competitivo como el minorista, la empresa ha obtenido resultados consistentes, con crecimiento de ingresos y ganancias. Su flujo de caja operativo también es sólido y su historial de dividendos habla por sí solo, 56 años de incrementos consecutivos, con un crecimiento promedio del 11,7% en los últimos 5 años. Illinois Toolworks, especializada en soluciones industriales y tecnologías de automatización, tiene un perfil más defensivo. A pesar de algunas fluctuaciones en su flujo de caja, la empresa mantiene una sólida posición financiera, con 58 años de aumentos de dividendos y un crecimiento promedio del 10,9% en los últimos 5 años. ¿Qué tienen todas estas empresas en común? Disciplina financiera, enfoque en los accionistas y capacidad demostrada para generar valor a largo plazo. No son solo acciones con dividendos, son negocios sólidos que recompensan constantemente a sus inversores. Y lo mejor de todo, al invertir en ellos, no solo se buscan ingresos pasivos, sino también revalorización del capital. Después de todo, como hemos visto, las empresas que aumentan los dividendos tienden a tener acciones que aprecian su valor con el tiempo. Así que, si todavía piensas que invertir en dividendos es aburrido o lento, piénsalo de nuevo. Los números no mienten, a largo plazo. La combinación de crecimiento del capital y crecientes ingresos pasivos puede ser una de las estrategias más poderosas para generar riqueza. Y ahora que conoces a los verdaderos campeones de este juego, es hora de actuar. Después de todo, el mejor momento para invertir fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Que generan dividendos crecientes no son solo números en una hoja de cálculo. Son empresas que recompensan la paciencia con resultados reales. Y cuando proyectas estos números hacia el futuro, las matemáticas se vuelven imposibles de ignorar. Imagínese invertir 100.000 reales en una acción con una rentabilidad por dividendo inicial del 2,1%. Durante el primer año, recibes $1.200 mensuales de ganancia. Después de deducir los impuestos, te quedan alrededor de $870.
Puede que no parezca mucho, pero el verdadero poder reside en lo que sucede cuando reinviertes estas cantidades. En 10 años, esa misma inversión podría generar $6.300 por mes. En 20 años, $28.800. ¿Y a los 30 años? Increíble $146.000 por mes. Sí, has leído bien. El salto entre la segunda y la tercera década es brutal y la razón es simple. El efecto compuesto de dividendos crecientes. Aquí surge la pregunta, ¿vale más la pena invertir en aristócratas de los dividendos, empresas que han aumentado sus ganancias durante décadas, o en acciones con mayores rendimientos en la actualidad? La respuesta no es obvia, pero los números lo dicen todo. En el primer año, una acción de alto rendimiento puede generar $7.200 por mes, mientras que una aristocrática solo rendiría $1.600. La diferencia es abismal. Pero el juego cambia con el tiempo. A sus 20 años, el aristócrata ya paga $188.000 al mes, mientras que la cuota de alto rendimiento es de $350.000. ¿Y a los 23? El cambio se produce. A sus 30 años, el aristócrata lo supera en casi un 70%, $1,36 millones frente a $820.000. Por supuesto, es raro encontrar una empresa como Loews, que cambió la situación en menos tiempo. La probabilidad de conseguir un trato como este es inferior al 10%. Pero esto no invalida la estrategia. Lo que demuestran estas cifras es que el tiempo es el arma más poderosa de un inversor. Y aunque la mayoría se da por vencida en el camino, aquellos que persisten obtienen la recompensa de un ingreso que crece por sí solo, año tras año. Ahora imaginemos una empresa que, sin agregar un solo dólar a la inversión, aumenta sus dividendos de $1 millón a $1,7 millones en solo un año. ¿Parece ficción? No lo es. Empresas como esta existen y su secreto reside en la tasa de crecimiento de los beneficios. Simplifiquemos. Si una acción pagó $100 en 2020 y aumentó el dividendo en un 10% en 2021, recibirás $110. El año siguiente, otro 10% sobre el nuevo valor, $121. No es magia, es interés compuesto aplicado a los dividendos. Y cuanto más aguantas, más exponencial se vuelve el crecimiento. Microsoft, por ejemplo, ha aumentado sus dividendos un 10% anual desde 2020. Warren Buffett, a su vez, ya recuperó todo el capital invertido en Coca-Cola y hoy recibe más del 50% del valor original, en dividendos anuales. Estos son los resultados de quienes entienden que el verdadero poder no está en el rendimiento de hoy, sino en la capacidad de la empresa para multiplicar sus ganancias mañana. Y cuando hablamos de multiplicación, entran en juego los aristócratas de los dividendos, empresas que han aumentado sus pagos durante 50 años o más. Hay 49 en el mundo y Loews es una de las estrellas. Pero ojo, no todo aristócrata es sinónimo de oportunidad. Algunos aumentan sus dividendos a tasas bajas, por debajo de la inflación. Es el caso de Emerson Electric, Realty Income y 3M, cuyos incrementos anuales apenas alcanzan el 3%. En un escenario de alta inflación, estas cifras significan una pérdida de poder adquisitivo. ¿Por qué conformarse con eso cuando hay empresas con crecimiento real? Vayamos a los hechos. Hay empresas que transforman $100 en dividendos en 2019 en $271 en 2022, sin ningún aporte adicional. Esto no es suerte, es el resultado de una gestión centrada en la creación de valor para los accionistas. Y es precisamente este tipo de empresas las que merecen nuestra atención. Para ayudarle a identificar las mejores oportunidades, analicé docenas de acciones y seleccioné 40 empresas con un historial constante de crecimiento de dividendos. Entre ellos, nombres tan conocidos como Starbucks, Nike, Apple y Microsoft. Pero como no todo el mundo tiene el capital para diversificar en 40 activos, afinaremos la selección con 3 criterios esenciales. 1. Tasa de crecimiento de los dividendos, cuanto más rápido crezcan, mejor. 2. Rentabilidad por dividendo actual, un punto de partida alto acelera los resultados. 3. Historial de pagos, las empresas con décadas de aumentos consecutivos son más confiables. Comenzando por el primer criterio, sorprenden las 5 empresas con mayor crecimiento medio de dividendos en los últimos 5 años. En la cima se sitúa ASML, fabricante de equipos semiconductores,
con un impresionante crecimiento anual del 44%. Poco conocida por el público en general, ASML es un actor clave en la cadena de producción de chips y recientemente comenzó a distribuir dividendos regulares, además de recomprar acciones, una clara señal de confianza en la generación de efectivo. En segundo lugar tenemos a Medifast, empresa de productos para el control de peso, con un crecimiento anual del 35%. Su modelo de negocio se beneficia de una tendencia global, la búsqueda de salud y bienestar. Dado que el 40% de los adultos estadounidenses están clasificados como obesos, la demanda de soluciones para perder peso es estructural. Pero ojo, Medifast ha tenido un desempeño volátil en los últimos años. Sus ganancias cayeron y el precio de las acciones se desplomó de $300 a alrededor de $100. Esto elevó la rentabilidad por dividendo al 5,8%, pero también generó una señal de advertencia. Antes de invertir, es necesario comprender si la caída es cíclica o estructural. La tercera posición la ocupa Tractor Supply, con un crecimiento anual del 29%. Esta empresa, que ya mencionamos, es un ejemplo perfecto de cómo el crecimiento de los dividendos puede superar las expectativas. De $100 en 2019 a $271 en 2022. Un salto de más del 170% en 3 años. Ahora comparemos lo que sucedería si hubiera invertido $10.000 en cada una de estas empresas en 2017. En ASML, con un rendimiento inicial del 1,2%, recibiría $120 el primer año. En Medifast, con el 5,8%, serían $580. 4 años después, en 2021, ASML pagaría $590, un aumento de casi el 400%. Medifast entregaría $2.670, un aumento del 360%. ¿La diferencia? El poder del interés compuesto aplicado a altas tasas de crecimiento. Pero no todo es crecimiento. El segundo criterio, el rendimiento actual de los dividendos, también es crucial. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve que una empresa aumente sus beneficios un 50% anual si el rendimiento inicial es del 0,5%? Por ello, analizamos las 5 empresas con mayor rentabilidad en la actualidad. Medifast lidera, con un 5,8%, seguida de PDL Biopharma, 4,5%, y Tractor Supply, 4,4%. Sin embargo, un alto rendimiento no siempre es sinónimo de oportunidad. A menudo, es un reflejo de una caída repentina en el precio de las acciones, como en el caso de Medifast. Por tanto, es fundamental investigar la salud financiera de la empresa antes de invertir. PennyMac Financial Services, por ejemplo, ofrece una rentabilidad del 4,1%, pero opera en un sector sensible, el mercado inmobiliario americano. Con el aumento de las tasas de interés y la desaceleración de las transacciones, sus resultados recientes se han visto bajo presión. Aún así, su historial de crecimiento de dividendos, 32,8% anual, y su capacidad para generar efectivo lo mantienen en el radar. ¿Qué tienen todas estas empresas en común? Demuestran que la inversión en dividendos no consiste en elegir entre ingresos inmediatos o crecimiento futuro. Se trata de encontrar empresas que hagan ambas cosas, pagar bien hoy y aumentar esos pagos mañana. ¿Y lo mejor de todo? No es necesario adivinar cuál será el próximo Lobes. Solo hay que tener disciplina, paciencia y centrarse en empresas que han demostrado, durante décadas, que saben cómo recompensar a sus accionistas. El mercado siempre tendrá fluctuaciones. Habrá años malos, crisis y momentos de duda. Pero una cosa es segura, las empresas que aumentan constantemente sus dividendos no se preocupan por el corto plazo. Están generando riqueza para quienes tienen la sabiduría de esperar. Y ahora que conoces el juego, la pregunta es, ¿dejarás que el tiempo juegue a tu favor o seguirás buscando atajos que no existen? ¿Y qué diferencia realmente a los inversores exitosos de aquellos que solo sueñan con resultados? La respuesta está en la capacidad de ver más allá de lo obvio. No se trata solo de elegir empresas con altos dividendos hoy en día, sino de identificar aquellas que tienen el poder de multiplicar estos pagos año tras año, transformando las modestas aportaciones en auténticas máquinas de ingresos pasivos. Imagínese invertir $10.000 en 2017, y apenas 4 años después, ver que esa cantidad genera casi $90.000 en dividendos acumulados, no por suerte,
sino a través de una estrategia basada en un crecimiento constante. Este no es un escenario hipotético. Eso es lo que sucede cuando alineas tu dinero con empresas que no solo distribuyen ganancias, sino que las hacen crecer de manera disciplinada. Empresas como Loves, con 59 años consecutivos de ganancias crecientes, o A. Viernes, que incluso después de una escisión mantuvo su trayectoria de crecimiento, demuestran que el tiempo es el mayor aliado de quienes invierten con una visión de largo plazo. Pero, ¿cómo filtrar el ruido del mercado y encontrar estas joyas raras? No basta con mirar la rentabilidad por dividendo actual. Es necesario analizar la salud financiera de la empresa, su capacidad para generar caja y, sobre todo, la coherencia con la que recompensa a sus accionistas. Un ratio de pago equilibrado, ingresos crecientes y márgenes estables son señales de que esa distribución no es un mero truco contable, sino el reflejo de un negocio sólido y bien gestionado. Y aquí está el punto crucial: las mejores oportunidades suelen surgir cuando el mercado es pesimista. Tomemos el caso de Loves durante la pandemia. Si bien muchos inversores huyeron presas del pánico, la empresa no solo mantuvo su dividendo sino que lo aumentó, aprovechando la demanda de mejoras para el hogar. Quienes tuvieron el coraje de comprar en ese momento no solo garantizaron un flujo creciente de ganancias sino que también vieron cómo el precio de las acciones se recuperaba con fuerza. Esa es la magia de los productores de dividendos. Recompensan la paciencia con rendimientos que van mucho más allá de lo que podría ofrecer cualquier aplicación conservadora. Ahora, pongámonos manos a la obra. Después de un análisis riguroso, seleccionamos las 10 empresas que mejor combinan crecimiento de dividendos, fortaleza financiera y potencial de apreciación. Estos nombres no son solo promesas, se trata de empresas que han demostrado, durante décadas, que saben cómo navegar en aguas turbulentas sin comprometer sus compromisos con los accionistas. Entre ellos destacan gigantes como Sherwin-Williams, con un saludable payout ratio y décadas de crecimiento ininterrumpido, y T. Rowe Price, que combina una atractiva rentabilidad por dividendo con una política de constantes subidas. Pero ¿cómo saber el momento adecuado para entrar? Aquí la regla es simple: cuando la rentabilidad por dividendo está por encima del promedio histórico de la empresa, el mercado ofrece una oportunidad. Es como comprar una propiedad con descuento, no es necesario adivinar el precio mínimo. Simplemente reconocer que el precio es más atractivo de lo habitual. Y con el mercado en corrección, muchas de estas acciones se cotizan a múltiplos más atractivos, lo que significa que su dinero puede comprar más acciones de empresas de calidad. ¿Qué harás con esta información? ¿Seguirá buscando atajos que no le lleven a ninguna parte o finalmente creará una cartera que funcione para usted, mes tras mes, año tras año? Recuerde, los dividendos no son solo números en una pantalla. Representan la libertad de elegir cómo emplear el tiempo, de no depender de un salario para vivir, de dejar un legado para las generaciones futuras. Y todo comienza con una decisión: actuar hoy, no mañana. Estas 10 empresas te están esperando. El mercado no te esperará.